ellos se lo pierden. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Informa Martí Noticias. Familiares de dos hermanos condenados por una protesta en Caimanera denuncian las presiones físicas y psicológicas que sufren en la prisión combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso informa. En precarias condiciones se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial combinado de Guantánamo, cumpliendo 7 y 2 años respectivamente de condena por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023. Informa su madre, Victoria Martínez Valdivia, que los visitó este martes. En el caso de Felipe Octavio, que sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, explica Victoria. Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones. Mientras que Luis Miguel es acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señala su madre. Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque, ya le digo, hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolo a ellos allá adentro, están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan a los presos para que el preso se altere y dale golpe. Se suma además la precaria alimentación, el faltante de medicamentos y los brotes infecciosos que sufren los reos en esa cárcel, dijo Martínez Valdivia. La situación de la comida están pasando, no comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades. Primeramente está la plaga de la chincha y está el dengue por la falta de higiene. En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena y aún están a la espera de una respuesta. Nada nuevo. Fui a Fiscalía Provincial, me quejé, pero nada, dicen que hay que seguir esperando. Los 5 jóvenes que fueron condenados por el Tribunal Municipal de Niceto Pérez en la provincia de Guantánamo son Daniel Álvarez González, Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González y Felipe Octavio Correa Martínez. Tomás Cardoso, Martí Noticias. Un obrero cubano murió y otros 5 resultaron heridos en un accidente en la fábrica de cementos Cienfuegos S.A. en la zona de Guaybairo, a unos 15 kilómetros de la ciudad cabecera. La tragedia ocurrió el martes en la tarde tras un derrame de materiales en una de las tolvas de la fábrica. Como resultado, perdió la vida Raimundo Narciso Sarría, trabajador de la empresa de construcciones ingenieras número 6, y la prensa local lo identificó como un electricista de 61 años. Colombia, Panamá y Estados Unidos se comprometieron a regular los flujos migratorios, garantizando la protección de la población migrante y enfrentar así las bandas transnacionales de trata y tráfico de personas. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo. Al menos 135 personas han muerto o desaparecido en la selva del Darién este año, según la Organización Internacional de las Migraciones, una dura realidad que abordaron los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, de Panamá, Javier Martínez Sacha Vázquez, y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en una reunión tripartita en Cartagena, en la que hubo un compromiso de fortalecer los mecanismos de regularización, la garantía de los derechos humanos de los migrantes y la lucha contra el tráfico de personas, dijo el canciller Murillo. Las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales que se lucran de la explotación de los migrantes reafirma su compromiso para identificar distintos mecanismos que permitan desmantelar estas redes. El ministro Murillo dijo que pese a que en los últimos meses ha habido un descenso en el flujo migratorio diario, son ciudadanos de decenas de países los que atraviesan la selva del Darién, por lo que se requiere un compromiso multilateral. Los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance global e involucran a poblaciones de más de 90 nacionalidades. A su turno, el canciller de Panamá, Javier Martínez Sacha Vázquez, se refirió a la situación de Venezuela como una de las causantes de la crisis migratoria en el Darién. Hay un país que representa
representa más del 60% del flujo migratorio irregular por Panamá, que no está respetando las decisiones tomadas por su pueblo. La migración irregular es hija de las tinieblas, de la pobreza, de la falta de esperanza, de sistemas que no funcionan. Los funcionarios se comprometieron a que las autoridades migratorias de cada país se reúnan y en un máximo de 90 días presenten un cronograma con acciones concretas para garantizar la regulación y protección del flujo migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli y acompañado de Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y con mis invitados. Tengo a Esteban Gervasi, estratega político, también cercano al equipo de María Corina Machado, y desde Argentina el periodista Leandro Gasco, para que nos diga un poco cómo está viendo la situación a un mes de estas elecciones tan cuestionadas en Venezuela y cómo estamos. Esteban, hoy 28, se está cumpliendo un mes de estas elecciones. María Corina en las últimas horas ha dicho que el final del régimen del horror se acerca. ¿Tú crees eso? A mí me cuesta un poco entenderlo porque veo tanto horror, tanta persecución y tanta tibieza quizás en la comunidad internacional, en los actores que pudieran ponerle freno al gobernante Nicolás Maduro, y no me lo creo. ¿Tú me pudieras dar una opinión que me sacara de esta duda que yo tengo personalmente como venezolano? Te tengo que hacer un resumen porque esto no se puede concluir en una sola oración. De un mes, porque este mes realmente no empezó este mes empezó en un proceso donde el pueblo venezolano acudió masivamente, que tenía posibilidad de votar, después de una campaña admirable y de haber montado toda una estructura que dio frutos el 28 de julio. En este mes han pasado muchísimas cosas y lo podemos resumir muy rápidamente, desde que se pudo probar un triunfo abrumador por parte del Mundo González, y recoger toda una data importante para demostrarle al propio venezolano y a la comunidad internacional de que se había ganado una holgura que nunca se había visto en Venezuela. Además de eso, se demostró que la base social que mantenía al régimen de Maduro la había perdido desde hace mucho tiempo, pero tenemos la prueba evidente de eso. Cuando Maduro no llega ni siquiera al 30% de los votos, y esos 30% de los votos manipulados por ellos mismos con toda la fuerza de un Estado, obligando a los funcionarios públicos, los militares, a votar por ellos. Pero además de eso, pudimos demostrar y estamos demostrando que no hay separación de poderes en Venezuela. Tenemos un CNE que está totalmente parcializado a favor del régimen. Vimos también un Tribunal Supremo en este mes, un Tribunal Supremo de Justicia que está totalmente en el bufete privado de la presidencia de Nicolás Maduro, y hemos visto que sus aliados internacionales totalmente separados de la conducta criminal de Nicolás Maduro. Y esto lo digo porque anteayer vimos un episodio de el dictador de Nicaragua, donde acusa y reclama tanto a Lula como a Petro que no darle el apoyo ese solidario y automático a Nicolás Maduro. Esto es muy importante porque es una fractura en el grupo de Puebla y en el Foro de Sao Paulo. Esto va más allá. La derrota de Maduro implica una crisis internacional que apenas está comenzando y que estamos viendo, que tiene mucho tiempo, pero está aflorando en estos momentos. Yo tengo una gran esperanza porque hay una marea de fondo en Venezuela. Por supuesto, no podemos exigirle, y esto quiero dejarlo muy claro, la sociedad civil, los ciudadanos venezolanos ya hicieron su trabajo. Votamos, preservamos el material electoral, logramos que eso más del 87% esté en un website, en una página web donde cada quien puede ver su mesa donde votó,
y además el régimen quedó contra la pared, muerto, totalmente liquidado, cuando no puede ni siquiera mostrar las actas. Vimos hace 2 días cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, que es un operador político de la franquicia del PSUV, destituyó a uno de los rectores principales porque no está de acuerdo con lo que el CNE dio como resultado, pero además dice algo gravísimo, dice no vamos nunca a mostrar las actas, porque ya, violando por supuesto la ley orgánica de procesos electorales, porque ya eso está en manos del Tribunal Supremo de Justicia, quien preserva el material, cosa que es ilegal, inconstitucional en Venezuela. Entonces, yo te puedo pasar horas describiendo los grandes avances que hemos tenido. Tenemos varios países que han reconocido al presidente Mundo González. No es el caso de Guaidó. Guaidó fue nominado a dedo por una asamblea que fue escogida en una lucha de poderes de los partidos de aquel momento que manejaban la oposición venezolana. Este señor fue escogido por la voluntad popular y la soberanía del pueblo venezolano. Y esto es lo que lleva a Maduro a dar un golpe de Estado, el desconocer la soberanía, que es el artículo 5 de la Constitución. Pasa eso. Esto es un proceso que está decantando lentamente, porque no podemos, si yo hago el ejercicio contrario. Si la noche esa, los militares venezolanos hubieran asumido su rol de proteger la Constitución, como deben hacerlo en este momento, y tomar por fuerza a Maduro, le hubiéramos dado una excusa a la comunidad internacional y inclusive al mismo pueblo venezolano que no se estaba cumpliendo el hilo constitucional. Yo recuerdo, y esto lo digo ¿por qué? Porque Maduro tiene un periodo de gracia de 6 meses para entregar el poder el 10 de enero. Pero en ese periodo de gracia, Maduro comete un error gravísimo. No acepta la voluntad del pueblo venezolano, se come todas las flechas, se traga toda la ley y respeta las instituciones e impone. Entonces ya el que está fuera del hilo constitucional y el que está fuera de todo orden es Nicolás Maduro. Ahora, si los militares en este momento, las fuerzas civiles y militares, toman el poder, Maduro no tiene posibilidad de reclamo y terminará juzgado en la Corte Penal Internacional. Pero hay un detalle mayor, que ya en las Fuerzas Armadas, en lo interno, hay un movimiento donde se está discutiendo, no hay un quiebre, ojo, esto lo quiero decir. Es importante, sí, porque no hay quiebre, no hay quiebre, y hay que decirlo. Todos están muy comprometidos con los negocios y lo único que se está hablando internamente, como en varios sectores también, ¿no? Diferentes al militar. Pero hay que reconocer que las Fuerzas Armadas, los componentes de las Fuerzas Armadas, son una parte de uno de los componentes que la Guardia Nacional ha tomado esa actitud represiva, siguiendo órdenes ilegales y inconstitucionales de reprimir. Pero los que están salvajemente reprimiendo el pueblo venezolano es la policía bolivariana, que es una policía civil, por supuesto, en mando de un militar entrenado en Cuba, y además hay una fuerza extranjera de casi 20.000 cubanos, rusos y nicaragüenses, y fuerzas colombianas de parte de la FARC disidente y el ELN, que son parte de ese equipo represor, asesino que estamos viendo en la calle. Pero dentro de las Fuerzas Armadas, en la Armada, en la aviación y en el Ejército, y gran parte de la Guardia Nacional, hay una gran reflexión que están en una discusión de por qué Maduro ha asumido este rol. Porque hay algo que el venezolano y la mayoría inmensa, inclusive la comunidad internacional, lo sabe. En el 2020, Maduro, a través de Diosdado Cabello, que era presidente de la Asamblea, aprobaron este nombre que te voy a decir, Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas. Es una ley, ellos en un periodo que hicieron una constituyente que arrancó en el 2018, que todavía tiene permanencia, modificaron la Constitución de Venezuela sin que la inmensa mayoría no se diera cuenta, y crearon un Estado militar por encima de la Constitución del 99.
Y Maduro tiene rango, no solo el rango de comandante en jefe de la Fuerza Armada, sino que tiene el rango operativo. Y el ministro de la Defensa es meramente una figura administrativa, por eso que se mantiene. De hecho, hoy hay un rumor muy fuerte que lo van a nombrar vicepresidente del país, porque Venezuela, a partir de enero del 2020, pasó a ser un estado militar. Y esto poca gente lo sabe. Entonces nosotros no estamos peleando ni tratando de cobrar, como usa la frase María Corina, de un gobierno democrático normal con una constitución civil, sino que estamos peleando contra un gobierno militar que se constituyó. Por supuesto, yo no lo reconozco, ni tú lo reconoces, pero las reglas de juego internas de Venezuela las reconocen, y los militares que están formados en la academia lo reconocen. Entonces hay un debate de desconocimiento de esta constitución nueva, que se llama Ley Constitucional de la Fuerza Armada, que llevaría a que cuando se asuma la nueva presidencia de Edmundo González, automáticamente tenemos que reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Entonces, es un momento complejo, pero con mucha esperanza, con mucha fuerza, porque además, Alejandro, si tú hubieras podido votar, que no tuviste la oportunidad, o yo, que estamos afuera, como son 8 millones de venezolanos, más los jóvenes en Venezuela que no le permitieron inscribirse, la paliza hubiera sido de 90 días. Claro, y ya a eso nadie le queda duda, Esteban Gervasi. ¿Me permites pasar rápidamente claro, con Leandro? No, al contrario, te agradezco, porque sí, esto es un gran resumen de lo que es la situación hasta lo que hemos llegado el día de hoy y las expectativas que se tienen pues a mediano y a largo plazo. Leandro, como periodista, tú viendo esto y escuchando a Esteban Gervasi, tú sigues muy de cerca el tema venezolano y además las reacciones que ha habido en la comunidad internacional. Retomo algo que dice Esteban, que también es fundamental. Hoy, 28 de agosto, cuando se está cumpliendo, y el venezolano fue convocado por la líder opositora a la calle. Y reconociendo que el final del régimen de horror se está acercando, palabras textuales de María Corina Machado. Ese pueblo que lo hizo todo, ese pueblo que votó a pesar de las circunstancias, yo era uno de los que no quería acudir a ese evento electoral porque pensaba que íbamos a relegitimar ante el mundo a Nicolás Maduro. Sin embargo, el juego político le salió muy bien al liderazgo opositor, pero ya no puede hacer más nada. Está siendo perseguido, hostigado, encarcelado, le están metiendo un miedo que se siente, se palpa a cualquier distancia fuera de las fronteras venezolanas. Pero, ¿qué más crees que puede ocurrir? ¿Cómo ves tú el panorama, repito, desde Argentina? Bueno, en principio, viendo las noticias, ¿no? Por supuesto que siguen las desapariciones, sigue todo el estado de situación y sobre todo el padecimiento que no cesa, el padecimiento del pueblo que no cesa. Y en medio de eso, si bien no está mal guardar siempre las esperanzas, ¿no? Pero yo no veo cercano el final, tampoco creo que vaya a alcanzar con algún tipo de negociación, puede decir Capriles. Me parece que es demasiado grave ya a esta altura el padecimiento, ¿no? Bueno, lo vemos, la periodista Ana Carolina Guaita, desaparecida, los $90,000 que había para pagar al personal en la embajada argentina expulsados de Caracas, hoy tienen la bandera de Brasil, la embajada argentina, también hay una mezcla de desaparición, de llevar casi que como secuestrada gente, de saqueo, de robo de dinero. La situación es grave, y cuando uno dice, bueno, pero la OEA repudia la situación y dice, no puede ser, pero estamos con el Mundo González, ahora vamos a armar una reunión, no, pero va a haber una marcha. ¿Para qué sirven las declaraciones en el pueblo? ¿Qué dice el venezolano que está en la calle o la madre que tiene a un hijo preso por clamar libertad? Y van pasando los años, yo esto me lo planteo. Yo te decía que hablaba con Andrés Rodríguez, el joven director del Movimiento Libertario de Cali, que me hablaba del fundador de este movimiento libertario, que me hablaba de la conexión con los 2,5 millones de venezolanos en Colombia, y que me decía, a partir de un artículo publicado justamente sobre el cambio de jurídico,
en donde el fundador del Partido Libertario dice que la salida que propone Libertaria para la liberación de Venezuela es la contratación de un ejército privado, y además marca antecedentes históricos, ¿no? Y esto es lo mismo que cuando se planteaba recién el tema de los militares. En algún momento la justicia, el pueblo entiendo que ya lo está haciendo desde el concepto, desde la concepción, van a tener que rendir cuentas de esos militares que hoy, en vez de estar con el pueblo, con la bandera, con la patria y enaltecer a los próceres, se subordinan a un narcoestado, por dinero o por lo que sea, pero cae absolutamente la moral. Y con esto no incluyo a todos, porque sabemos que hay militares que hoy están presos en Venezuela por ser consecuentes a su pueblo, ¿no? Y no a esta tiranía atroz, ¿no? Y también decía, uno ya lo ve en demasiadas situaciones realmente, ¿no? Porque cada una de las declaraciones notan, incluso cuando se hace un análisis o un repudio, ahora pasaba con el redactor principal del Consejo Nacional Electoral, y uno analiza las declaraciones y tiene una falta de sustento. Se nota que hay una cosa tan blanda en todo, ¿no? En no reconocer, en no actuar, en no accionar. Por eso a veces puede parecer un poco extraño que uno diga, bueno, pero ¿cómo puede ser que pensar en un ejército privado? Y bueno, pero puede ser una solución en tanto y en cuanto, ¿hasta cuándo puede esperar la población? A ver, sí. van pasando las desapariciones, las muertes, todo lo que vamos a esperar. Y así van pasando los días, Leandro. Los 65 años. No, y además, ¿sabes qué? Y ojo, que con esto no digo que no estén fallando organizaciones supranacionales, y también falla en muchas cosas, incluso Estados Unidos también, cuando de repente permite o le pone inmigración una alfombra roja para que ingrese por ahí el miembro del partido comunista cubano, ahí que aparece con fotos con el mismo Fidel, Manuel Menéndez Castellano. Estas cosas también nos hacen muy mal, como nos hace muy mal que haya negociaciones, intercambios comerciales, estas cosas en medio de lo que sufre el pueblo y la tiranía. No me parece que haya lugar para concesiones. Y yo te soy sincero, yo escucho atentamente, respeto a todo el mundo y me parece muy bien tener esperanza, pero si uno habla con un venezolano y ve lo que está sufriendo, poco puede interesarle lo que digan organismos, organizaciones, funcionarios, cuando la realidad es a flor de piel y es desesperante absolutamente. Así es, y coincido contigo. Fíjate, a quien están escuchando, señores, es a Leandro Gasco, periodista argentino, y tengo a Esteban Gervasi desde el sur de la Florida. Esteban, fíjate, hay un factor importante aquí que hay que analizar. Ayer era la segunda citación a Edmundo González, dijo que no iba a ir, no va a ir porque al final, como él mismo declaró, la sentencia ya está dictada previamente por la propia Fiscalía. Pero María Corina Machado, ambos están a buen resguardo. ¿El régimen crees que pueda llegar, y qué pasaría según tu análisis como estratega político si ponen preso a alguna o a ambas figuras políticas tan relevantes como lo son María Corina Machado y Edmundo González? Quisiera dejar claro una cosa. En Venezuela no hay posibilidad de un ejército mercenario extranjero para recuperar el hilo constitucional. Eso no existe. Eso es una fantasía que muchos se han puesto en la cabeza y lo dicen con una facilidad, pero eso es muy complejo. Primero porque esto ha sido un proceso de ir como limpiando los restos de un dinosaurio, que uno va con una brochita y va limpiando y va descubriendo que hay un esqueleto y aparece la pata del dinosaurio, después aparece la columna vertebral y después y la cola bien lejos, porque a veces ni siquiera está junto. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, tú mismo lo acabas de reconocer, tú no tenías esperanza de que se iba a lograr triunfar, porque tú conoces muy bien que el sistema electoral venezolano estaba secuestrado y hacían cualquier tipo de trampa para ocultar. No, y conocía perfectamente a los políticos opositores que rodeaban a María Corina Machado. Muy bien. Exactamente. Entonces, como los conoce, no tenía. Entonces, fíjate que hemos ido
develando. Nunca pensábamos que Daniel Ortega y Nicolás Maduro se iban a pelear con la izquierda internacional y que Maduro es hoy un desprestigio de esos grupos de izquierda. Nunca pensamos que íbamos a develar tan fácilmente y tan claramente el control de Maduro sobre el Tribunal Supremo, sobre la Fiscalía, sobre la Contraloría, sobre el CNE. Entonces, y eso mismo que estamos nosotros viendo como venezolanos, lo está viendo por primera vez de una manera muy tajante y muy clara la comunidad internacional. Por primera vez estamos viendo que están violando los derechos de los periodistas, de los jóvenes. Hay más de 100 niños menores de edad, o sea, jóvenes menores de 18 años presos. Eso nunca había pasado en la historia venezolana. Entonces, todo eso es parte de un registro. Sí, yo entiendo a mi amigo el periodista argentino de que dice la realidad de cada uno de los ciudadanos, de cada familiar que tiene en este momento una persona secuestrada, desaparecida, maltratada, asesinada, porque van más de 30 venezolanos asesinados. Eso pesa en contra. Esto no es un proceso de noche a la mañana. Esto es un proceso que ha ido develando. Lo importante aquí es que hemos visto una firmeza por parte de Edmundo González, que a mí mismo me ha sorprendido, porque esto es un diplomático de carrera. Estoy sorprendido de su entereza, su valentía y su coraje, y además el liderazgo de María Corina Machado, que no se ve. Y estoy de acuerdo que con marchitas, remitidos, cosas, no se va a salir. Se está saliendo porque hay una gran reflexión y hay un estado de conciencia superior que se está formando, no solo del ciudadano que ya lo ejerció el 28 de julio, sino dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, que es lo que termina de cuajar o mineralizar este cambio en el país. Y esto tiene un proceso, porque yo le recuerdo a tus oyentes que la carrera militar en Venezuela dura 30 años, y toda esta generación de militares fue formada en la academia de Hugo Chávez. Los primeros 3 años de la academia hay una carrera, hay una materia, que es el pensamiento de Hugo Chávez, que es este pensamiento que termina concluyendo con la modificación de la Constitución en el 2020, que Chávez no logró en el 2007, pero Maduro lo mete por abandono e irresponsabilidad de la clase política opositora, que dejó que el país cayera en total manos del chavismo, y crearon una constituyente y modifican la Constitución y crean este Estado militar. Entonces, revertir esto, ojalá hubiese sido con un proceso electoral, que no lo hubiera querido. Pero tú sabes, Alejandro, que lo hemos hablado antes del proceso, durante el proceso y ahora después del proceso, que hemos sido muy claros, por lo menos en mi posición, y creo que María Corina y Edmundo González ha sido muy claro. Esto es un proceso lento, es un proceso de trabajo, se ha alineado la comunidad internacional, se han alineado los venezolanos. Ellos perdieron la base social, perdieron a los y nosotros perdimos el tiempo porque se terminó, Esteban. Ha sido un gran análisis. De verdad, muchísimas gracias, Alejandro, y a ti por habernos acompañado aquí en Martín Noticias, como siempre, un genial análisis de lo que es la situación actual. Así que nos quedamos con la esperanza y bueno, seguimos monitoreando el tema Venezuela y pidiéndole a Dios que esto cambie, para que cambie también la realidad política en Cuba y en Nicaragua. Hasta pronto, soy Alejandro Marcano Santelli y me despido a nombre de todo mi equipo. Tony Simons y Alejandro Sayas Bazán. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en una próxima oportunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.